Eh, es esta semana cuando estaba enseñando Romanos y pensando el tema que está tratando Pablo, que habla acerca de la unidad, de cómo todos deben, pues por la obra de Cristo debemos permanecer unidos. Al llegar al capítulo 12, estaba pensando en cómo comienza la parte práctica, por decirlo de alguna manera, de esa unidad, cómo debe de vivir, cómo debemos de vivir como iglesia, como parte de ese cuerpo, cómo debemos de vivir esa unidad. Voy a leer todo el capítulo y luego vamos desglosando. Dice así Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando vemos el capítulo 12 y vemos en este capítulo, normalmente cuando escuchamos de los dos primeros versículos, ¿no? Ahí nos encanta la palabra transformaos, la renovación de vuestro entendimiento, y normalmente nos quedamos solamente con esa parte, ¿no? Y algo que me llamaba la atención, pero es, digamos, el comienzo hacia donde el texto apunta, es que como venía hablando acerca de la unidad, bueno, más que de la unidad, de la falta de unidad que había en la iglesia en Roma entre los gentiles creyentes y los judíos creyentes. Estaban peleándose entre ellos y venía hablando a lo largo de los 11 capítulos, acerca de que somos un mismo cuerpo, por decirlo así. La obra de Cristo es la misma para todos, seamos judíos, seamos gentiles, no importa, ¿no? Todos hemos sido salvos por la misma persona. Me llamaba la atención porque
los dos primeros versículos y hacia donde está apuntando es que uno de los efectos que tiene la obra de Cristo en nuestras vidas es que la forma en que percibimos el mundo cambia completamente. Cuando está hablando aquí de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, está en este caso hablando y animando a los creyentes a que la forma en que yo veo el mundo, yo veo la iglesia, no puede ser desde mi punto de vista. No puede ser viendo, pues en este caso, a esos gentiles como enemigos o a esos judíos creyentes como enemigos, como que ellos vienen a molestar o no tienen ni idea de lo que están haciendo o realmente no son verdaderos creyentes o realmente será creyente, sino que nos manda pensando en cómo debemos de preservar la unidad, nos manda que debemos someter, transformar nuestra mente a la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y comienza hablando acerca de esa necesidad de la transformación. Es decir, yo no puedo ver a nadie, yo no puedo ver a ningún creyente, a ninguna persona creyente. Yo no, ya no lo puedo ver desde con mis propios ojos, con mi propio entendimiento, sino que debe de ser transformado, ¿no? Y no solamente habla de cómo veo al creyente, sino en el verso 1 que mi propia vida debe de ser transformada. Es decir, la obra de Cristo me cambia en primer lugar a mí y en segundo lugar me cambia la forma en la que veo, ¿no? Y entonces versos del 3 al 8 está hablando acerca de los dones y cómo somos un cuerpo y cómo debemos de servir. Eso es parte de cómo veo yo al hermano, pero no es la parte en la que hoy me quiero centrar, aunque también esa parte es importante, ¿no? Si Dios nos ha transformado para servir dentro de la iglesia. Sino desde el verso 9 en adelante, eh, nos habla de cómo la obra de Cristo nos transforma en cómo yo veo a los demás. Y entonces el cómo yo veo a los demás comienza diciendo el amor sea sin fingimiento. Y debemos de tener en mente eso, ¿no? Que ahí los cristianos estaban peleando como nos peleamos nosotros muchas veces. Y entonces está hablando de que un cristiano ha sido transformado y debe seguir siendo transformado y debe mirar a los demás como personas transformadas, a los demás creyentes. Y entonces, cuando tenemos ese entendimiento de que Dios nos ha transformado y tengo que ver a esas personas que están allá, comienza hablando acerca del amor. El amor sea sin fingimiento, ¿no? Estaba pensando cómo muchas veces cuando estamos como molestos, enojados, con razón o sin razón, no me importa, pero que hay problemas con otras personas. Normalmente, pues, solemos ser corteses, ¿no? Incluso la mano, un abrazo, que Dios te bendiga, y luego en la primera que podemos le clavamos la puñalada como podamos, ¿no? Suena un poco cruel, pero yo creo que eso es algo que seguro que en algún momento lo hemos hecho y seguro que también hemos visto o hemos experimentado de otros eso, ¿no? Y entonces me llamaba la atención, ¿no? Y eso que ya es como la cuarta vez que enseño Romanos, pero me llamaba la atención esa primera parte del verso 9. El amor sea sin fingimiento. Y si continúa, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y me llamaba la atención porque, vuelvo a lo mismo, estos creyentes tenían problemas entre ellos. Y yo estoy convencido que Pablo sabía que se daban abrazos, que el Señor te bendiga grandemente, que si no sé qué, que si lo otro, que...
pero luego la realidad de sus corazones era que realmente no había ese amor hacia esas personas, sino que si podían hablar mal, iban a hablar mal, que si podían molestarlo y hacer algo en contra de él o devolverle el favor que les habían hecho, devolverlo de mala manera, lo iban a hacer. Y entonces Pablo, después de decir que tú seas transformado y que nuestra mente, nuestro entendimiento de cómo vemos el cristianismo sea transformado, y después de hablar de que tenemos que servir en la iglesia porque somos un solo cuerpo, lo primero que dice es, el amor sea sin fingimiento. Entonces, la pregunta que nos tratábamos de responder allá con los estudiantes era, bueno, ¿cómo si estoy enojado, molesto, realmente puedo mostrar ese amor sin fingimiento? Porque muchas veces hablamos del amor, muchas veces se enseña sobre el amor y queda todo como en el aire, ¿no? El amor es algo como un sentimiento, algo como romántico, no sé, o sea, lo vemos como muy etéreo, sin nada conciso, ¿no? Y Pablo comienza diciendo eso, el amor se hace sin fingimiento, pero a partir de ahí continúa haciendo o haciendo práctico cómo yo debo de amar a la persona que tengo a mi lado. Y no, ya no es solamente dentro de la iglesia, esto se puede extender no solo dentro de la iglesia, sino también con las personas, aun sin ser creyentes, cómo debo demostrar ese amor, ¿no? Y entonces ahí es donde comienza el verso 10. Y hay varias cosas, digamos que unas voy a pasar, otras voy a centrarme. Verso 10 comienza hablando un poquito acerca de cómo yo debo de pensar en los demás, ¿no? Amaos los unos a los otros con amor fraternal, ¿no? Eso, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Digamos, esta primera parte está hablando de cómo yo debo de acercarme o cómo debo de considerar. Ya no es cómo debo de tratar, sino cómo debo de considerar a los demás. Ese amor fraternal que es lo que el fundamento de cómo la iglesia se mantiene unida, cómo un creyente se mantiene firme en el Señor, cómo evidencia que un creyente realmente ha sido transformado, comienza con la actitud de uno mismo, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, no, el egoísmo no es parte de ese amor hacia los demás. Y aunque hoy día, incluso dentro de la iglesia, estamos acostumbrados a escuchar que primero tengo que pensar en mí para poder pensar correctamente en los demás, la Biblia nos enseña justamente lo contrario. O sea, antes de empezar a pensar en ti, piensa en los demás, considéralos a los demás por encima tuyo, considera a los demás más importantes que a ti. Eso, pues, digamos, cuando estamos en el matrimonio, ¿no? Muchas discusiones, muchas peleas vienen porque mi yo va por encima de Cristina. Y las otras peleas vienen porque Cristina, su yo va por encima del mío. Y entonces nos pegamos entre los dos. Y es interesante que lo que dice es, no, realmente eres un hijo de Dios que ha sido transformado
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, verso 2, has sido transformado por la obra de Cristo. ¿Quieres guardar la unidad no solamente en la iglesia, sino en tu familia, con tus vecinos, con todos? Lo primero que digamos, que nos pide y que durante esta semana me habló bastante es ese, ¿no? Prefiriéndoos los unos a los otros. Luego, en lo que requiere diligencia, no perezosos, yo creo que de aquí, del tema de la pereza, podemos decir que esa parte no existe. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No, lo digo en serio, Carlos, no lo digo en broma. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ¿no? Es decir, esa entrega completa, poniendo al Señor por encima de nosotros y hablando con los muchachos y haciéndoles entender, servir al Señor no les decía, no es solamente estar encerrado en el local, allá donde nos reunimos mañana, tarde y noche, orando y estudiando, viviendo una vida monástica allá en la punta de la montaña, sino que sirviendo al Señor, fervientes en espíritu, también se da en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Vamos al colegio, ¿no? En nuestro caso, pues allá donde estamos en el colegio sirviendo, cuando damos clase, debemos demostrar al Señor, eso es parte del servicio al Señor. Todo lo que hacemos es espiritual, incluso ir a hacer mercado también es espiritual, ¿no? Entonces, incluso cuando vamos a hacer mercado, cuando salimos a la calle, cuando vamos manejando, que dice fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Termina diciendo gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración y compartiendo las necesidades con los santos, ¿no? Si se dan cuenta, son principios donde nosotros mostramos el amor hacia los demás, porque es algo que surge de nosotros, o sea, que debe de surgir de nosotros mismos esa preocupación por las otras personas. Pero realmente lo que a mí me llamó la atención, sin quitar, o sea, no voy a restarle importancia, pero lo que realmente a mí me llamó la atención fue a partir del verso 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿no? Este segundo grupo ya va un poquito más lejos que solamente preocuparme, porque ahí decía, orando por los demás, bueno, yo puedo, aunque me haya peleado con Cristina, puedo orar por ella, aunque me haya peleado. Puedo compartir algo con Cristina, aunque me haya peleado. O sea, eso, digamos, es un acto que no requiere, o sea, requiere iniciativa, pero no requiere quizá resolver el conflicto, resolver el problema. Pero a partir del verso 14, sí requiere, digamos, cambiar nuestra actitud ante los problemas. Queremos mantener la unidad, requiere cambiar, ¿no? Dice, bendecid a los que os persiguen. Bendecid con quien te llevas mal. Bendecid, bendice con quien te has peleado. Bendice con el vecino que pone la música a todo volumen. Bendice con no sé quién que te ha hecho no sé cuánto. Bendice y dice, bendice y no maldigas. Y ahí ya eso requiere un cambio, ¿no? Y eso es parte de mostrar ese amor, mostrar esa unidad. Significa ya no solamente el decir, bueno, que a pesar de que esté enojado, debo de hacer algo por él. No, o sea, requiere ya el siguiente paso que es interactuar, unirme a, digamos, vincularme con él. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes todos juntos entre vosotros, no altivos, asociándoos con los humildes. Es decir, realmente cuando hablamos de amar,
implica o nos lleva, o aquí la palabra nos está llevando a involucrarnos con las personas. Hay una frase que al principio la decía, pero en la medida que fui entendiendo algunas cosas, la tuve que sacar de mi pensamiento, ¿no? Y es, por ejemplo, cuando hablábamos o cuando se habla del perdón. Decimos, no, es que perdonar se perdona, pero no se olvida. Entonces, ¿por qué? Porque el daño está ahí, entonces, digamos, el mal está hecho, entonces se perdona el mal, pero no se olvida para que no se vuelva a repetir. Y es algo que realmente al principio digamos, lo creía, lo practicaba, pero algo que me ha llamado la atención y ahora viéndolo nuevamente con esta parte de Romanos, es que, por ejemplo, cuando hablamos de perdonar, es un perdón completo. Porque cuando decimos perdonamos pero no olvidamos, significa que tú a ese lado, yo me quedo aquí. Es decir, yo te perdono, ya no te debo nada, pero no me voy a volver a involucrar contigo. En cambio, aquí lo que está diciendo, y recordemos, los cristianos, la iglesia en Roma se estaba peleando entre ellos. No sé qué se estarían diciendo, no sé cómo se estarían tratando, pero por lo que habla Romanos son palabras duras. Y Pablo, ¿qué les dice? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Unánimes, todos juntos, no altivos, asociándoos, caminando todos juntos. Es decir, el amor del Señor nos lleva justamente a hacer lo que muchas veces decimos que no hay que hacer. Perdona, pero no olvides. No, ahí dice, perdona y en cierto modo olvida porque tienes que volver a involucrarte con Él. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No te puedes involucrar en esos aspectos emocionales con el hermano que estás peleado si no le has perdonado y no te has vuelto a revincular con él. Y mucho menos lo vas a bendecir. No, mira lo que me hizo. ¿Qué lo voy a bendecir? Solamente que el Señor lo ayude a corregir su mala actitud, ¿no? A veces frases como esas. Pero realmente cuando el Señor aquí está hablando de amar, está hablando de un perdón completo. Está hablando de llegar al punto en el cual hay que revincularse nuevamente. Hay que volver a conocerlo, o sea, volver a estar con él, volver a conocer qué está pasando en su vida, si está llorando, por qué está llorando, por qué está triste, qué le está pasando, porque eso es el amor. Y claro, cuando uno piensa en estas palabras, pero ve la obra de Cristo, uno piensa en lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Si por todas las veces que le hemos fallado a Cristo tuviera que acordarse de todo, ya estaríamos exterminados. Porque aun siendo hijos, seguimos en muchas cosas pecando contra Él, ¿no? Y justamente aquí lo que Pablo nos está llevando es que cuando queremos expresar ese amor hacia los demás, porque hemos sido renovados, hemos sido transformados, es un perdón y es una entrega completa hacia los demás. A pesar de lo que me haya podido hacer, a pesar de lo que me haya dicho. Y entonces termina, versos del 17 al 20, termina complementando esa primera parte, ¿no? Eso que hemos visto ahora. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y esa es la última parte, ¿no? La última parte pues está muy asociada con la anterior, es una entrega completa a los demás. En primer lugar, tener paz. Y Mateo capítulo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, habla del pacificador, habla del que busca la paz. Ahí está, verso 9, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Las palabras de Jesús son bastante duras. Es decir, si yo no busco la paz con las personas, básicamente Jesús está diciendo, realmente no has sido transformado, no estás viviendo los valores del reino. Si te peleas con los demás, si no eres capaz de perdonar al grado que está hablando aquí, digamos, la pregunta que a uno le puede quedar es, bueno, entonces realmente sí he sido transformado por la obra de Cristo o son, digamos, quizá alguna visión o realmente no he llegado a entenderlo completamente. ¿Por qué? Porque cuando hemos sido transformados por el Espíritu Santo, la primera reacción que hay o lo primero que sucede en nosotros es que la forma en que yo trato a los demás cambia, ¿no? Y cambia de tal manera que no voy a buscar el mal, como sigue diciendo entonces en el verso 19, no os venguéis vosotros mismos, sino déjenlo al Señor. Cuando yo busco la venganza porque me hizo algo y entonces deja de haber unidad, cuando yo busco la venganza, es porque realmente no he entendido el amor del Señor. Cuando yo busco estar por encima de los demás, yo busco aplastar a los demás de forma vengativa, es porque realmente no hemos entendido el amor del Señor. La venganza es del Señor. Es decir, yo no me tengo que preocupar por lo que me hacen, aunque pueda parecer injusto. Ese no es mi problema. Mi punto a lo que yo debo de aspirar, a lo que yo debo de llegar, es que a pesar de lo que me hagan, yo sí debo de perdonar a los demás. Y eso es una forma en la que el amor se evidencia en un creyente. Y entonces, ¿cómo yo lo perdono? Yo lo perdono sirviendo, ¿no? Que es como complementa el verso 20. Si tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Es decir, cómo yo debo de tratar al enemigo, lo debo de tratar como si fuera mi amigo. Si tiene necesidad, yo debo de ayudar y debo de suplir esa necesidad. Pero es que él me hizo, pero es que a Dios no le importa lo que te hizo. Ese es un problema que Dios va a arreglar con él. Lo que cada uno de nosotros debe de hacer es justamente servir a esa persona, aunque nos pueda parecer la mayor aberración del mundo. Y entonces ya el último consejo, ¿no? Hablando acerca de cómo debo de tratar a los demás, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, a lo que pareciera que es injusto, a lo que pareciera que me están haciendo daño a mí, que dice la respuesta que yo debo de dar a la iglesia y a las personas que me rodean, es hacer las cosas correctamente. Es un reto, y justamente una de las cosas que estábamos reflexionando era en base a eso, realmente cómo está el cristianismo hoy día, ¿no? Y el cristianismo se ha vuelto individualizado, se ha vuelto en yo tengo derecho, los demás me deben de respetar, pero realmente no aplicamos de forma contraria. Y esa parte de ese amor completo, a pesar de lo que me han hecho, es un tema que, como digo, pues
ya no se practica. Incluso se enseña que debo de tener cuidado, ¿no? Si alguien me ha hecho daño, yo debo de tener cuidado. Entonces, lo perdono, pero hasta ahí. Y en cambio aquí, cuando Pablo está hablando de cómo yo debo de ser un verdadero creyente y cómo debo yo de buscar la unidad dentro de la iglesia. Y por eso digo, estas ordenanzas no son solo para la iglesia, es para la vida cotidiana, es a través del amor, ¿no? A través del amor que es teniendo al otro por encima nuestro, preocupándonos por sus necesidades, atendiéndolo y vinculándonos con esas personas. Pues, si hay alguien que quiere decir algo antes de terminar, orando. Estaba pensando eh, en la correspondencia entre esta última parte y el Sermón del Monte. Sí, como Íñigo nos llevó a pensar, ¿no? Pero también estaba pensando en el ejemplo del Señor Jesús. Es más fácil ver todo esto practicado por alguien para saber cómo funciona. Y, y el Señor Jesús hizo eso. El pecado y la ofensa que habíamos hecho contra Dios no fue vencido, el mal que habíamos hecho no fue vencido con más mal, sino con el bien, el amor del Señor Jesús entregándose en la cruz. Por supuesto que habrá un momento de juicio, pero antes el Señor Jesús venció el mal que había en nosotros con el bien. Y yo creo, muy ilustrativo ver el ejemplo de él en cuanto a este asunto de vencer con el bien el mal y también en todas las demás cosas de la última parte que Íñigo nos expuso, ¿no? A partir de bendecir a los que nos persiguen. Eso fue lo que él hizo. Eh, sí, pues un poco para eh, agregar ese comentario, pero gracias, Íñigo.